en donde nace lo temprano. Yo soy del reino de Almería. Y en donde nace. Hola, soy Anabel Veloso, soy bailaora y coreógrafa y soy de Almería. Después de muchos años dando vueltas por el mundo, he querido venir aquí, a mi tierra, para buscar los orígenes del flamenco de Almería, de la guitarra, del cante, del baile, pero también la evolución de todas estas músicas hasta las nuevas tendencias actuales. El flamenco de Almería está indudablemente relacionado con la mina. Y en la mina de Gado, ya a principios del siglo XIX hay tenemos referencia de viajeros que nos hablan del principio de minero campesino, gitano y payo. Los dos trabajan en el campo, trabajan en la mina y tenemos una descripción ya de baile de gitana y de minero en los descansos de la mina cantando y bailando fandango. Este sería el punto de partida de lo cantes de Almería, pero ya situado en la mina. Luego llega entonces un trasiego, una diáspora de esta población flotante de emigrantes, trabajadores, jornaleros. El bajar el mineral lo bajan al puerto de Almería a través del río Andarax, por eso el Andarax es tan importante, el valle del Andarax. Y luego ya tenemos una segunda fase que es el levante almeriense, se descubre en mina, entonces termina en la de Berja, pues se van todos, donde hay trabajo. Esta sería la segunda fase. Y luego ya la tercera, la última, que es la más conocida, quizás la más profesional a nivel del flamenco, con más café cantante, por eso ha quedado en la historia del flamenco, que es la zona de la Unión, en el campo de Cartagena, y luego la mina de Linares. Pero realmente en la Unión había una pedanía que era herrería y eran todos almerienses de la Alpujarra. Entonces ahí tenemos esta relación de los cantantes almerienses con la mina. De Cartagena y a herrería. Y han puesto iluminación. Por situación geográfica podemos nombrar las minas que tenemos aquí cerquita, las minas del Jaroso, en Sierra Almagrera, donde se producían los cantes por minera. Luego hay razones históricas, por ejemplo, tenemos personajes como Pedro el Morato, don Antonio de Torres también vivió más de una década en Vera. También tenemos muchísimo más tarde, mucho después, a los maestros boleros, genuinos de Vera, que aunque no hacían flamenco exactamente, sí eran bailes andaluces, que de alguna forma tuvieron que ver con el flamenco. De aquí han salido muchos artistas, Tomatito, Niño Joseles, luego hemos tenido artistas también más locales como Juan Gómez, Rocío Segura, Antonio el Pescadito, el Antonio el Colorín, Carrete. Estamos en un barrio bastante flamenco. Yo creo que entre la alcazaba moruna que tenemos y entre el puerto que tenemos, entre los árabes y entre el mar, pues eso nos ha dado a nosotros una savia flamenca que yo creo que en Almería tenemos ese don, es como la magia del flamenco. Pues mira, yo que me crié, mis padres tenían un bar y entonces en los bares se cantaba. Y ahí empezó todo, de escuchar cantar a todos los aficionados que había en aquella época en Almería. Pues con 14 años más o menos, pues ya empezaba yo mis pinitos cantando.
Yo he tenido la suerte, como bien dices, de nacer en el seno de una familia en la que el flamenco ha sido la banda sonora de mi adolescencia, de mi infancia y de mi etapa más madura, ¿no? La afición por el flamenco en mi casa nos la transmite mi abuelo Juan el Pirri, pero a su vez su propia familia ya se la transmite a él, ¿no? Su abuela era Trinidad Carmona y no era una artista profesional, pero cantaba como Los Ángeles, al parecer. La escuchó la niña de los peines, que compartió escenario con ella y quedó muy gratificada de escuchar a mi abuela y le aconsejó que se dedicase. Hombre, la verdad que mi padre siempre me ha puesto de niño el flamenco, siempre, vamos. He mamado el flamenco, yo creo que como el que más, ¿no? La época de Marchena, Valderrama, mucha canción, son cantadores que a mí me encantan escucharlos, pero lo que es el cante que se conoce hoy como jondo existía muy poco. El taranto, los fandangos que se hacían antes folclóricos, que yo los flamencaba un poquito, la petenera de Almería también. Me hice muy amigo en esos años de un cantador mítico que ya falleció, Manuel Agujeta de los Santos, cantador puro, con un quejío como no he escuchado yo poco. Entonces le organizábamos un concierto y luego se quedaba con los estudiantes con nosotros y pasaba toda la noche allí hasta las 8 de la mañana cantando. Definición de taranto. Es que es complicado. Si el taranto es una denominación reciente, el término se acuña en Linares, en la mina de Linares, porque cuando salían de la mina, pues siempre iban como una piña y había el tema del peligro del trabajo, la explosión de un barreno y entonces... Cuando salían de las minas preguntaban entre ellos, ¿es taranto? Y a partir de ahí empieza a llamársele a la gente de Almería como los tarantos. Y por lo tanto, esa música que ellos hacían, que quizás no se puede considerar todavía flamenco, sino a lo mejor como un preflamenco, en una época preflamenca, esa música que ellos llevaban, puesto que a ellos se les llamaba tarantos, empieza a llamársele así, ¿no? Yo no sé cómo, quizás de escuchar a otros, particularmente a Fosforito, que fue el primero que lo cantó, ¿no? El que lo dio a conocer. Pues a partir de ahí yo empecé a cantar taranto, con el tío Enrique también que aportó mucho, y sin darme cuenta, pues he recreado 4 tipos de taranto, ¿no? Pero sin darme cuenta, es una cosa natural. El taranto, sentimiento, tristeza y una espera. Una espera porque era un cante que se cantaba cuando los mineros entraban a las minas a trabajar. Se supone que es un cante minero, pues más bien triste, ¿sabes? Sí, bueno, la música es, ya te digo, no tristona, pero te cuenta historias de mineros. Yo tengo un taranto dedicado a los pescadores, que no tiene nada que ver, pero sí, mayormente tristoncillo. Ay, porque yo era natural de veras. Ay, y a mí me llaman Pedro el Morato. Ay, 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 porque yo era natural de veras. La guitarra, todos los guitarristas que tocan taranto, eso es una maravilla. Riccioli me lo decía, Riccioli era concertista de clásicos, pero sin embargo con el taranto tenía una predicción especial. Yo recuerdo noches gloriosas de estar sentado y de repente bajarse Tomatito del coche con la guitarra y decir, hacedme compás. Tú fíjate que a Manolo Sanlúcar, que con Paco de Lucía y Serranito están considerados los pilares de la guitarra,
pues ya lo oí en el año 72 y ese año 2 veces. Si tuviéramos que considerar una ciudad como capital mundial de la guitarra, sería Almería. En Almería hemos tenido a Antonio de Torres, el constructor más importante de toda la historia de la guitarra española. Sus padres eran de Níjar también. Entonces, bueno, realmente tengo 2 puntos en común con Antonio, es que sus padres eran de aquí también y que era carpintero. La evolución que él produjo en este instrumento fue definitiva y entonces pues es primordial. Y luego, pues evidentemente eso ha tenido una serie de discípulos que han ido alimentando una situación de muy buenos guitarreros en Almería. Pues mi padre me llevó a ver mi tío, que trabajaba en el estadio de Gerland, en Lyon. Entonces debajo del estadio había una carpintería que ellos se encargaban de todo eso. Y cuando entré aquí, detrás de una cepilladora había una montaña de copo de pino. Y ahí con 6 años me tiré dentro, vamos, que quería ser carpintero con 6 años. Trabajar la madera, esto estaba claro. Luego a partir de ahí ya sabéis lo que tenemos, pues como constructores, pues tenemos los hermanos Moya, discípulos de Antonio de Torres, y luego una serie de guitarreros que alcanzan su fama con Gerundino, con esas guitarras premiadas en la UNESCO. Yo creo que uno de los secretos, a pesar de la estructura interna del abanico, depende del luthier, ¿no? Como una cosa que estoy viendo, que gente que no tiene muchísima experiencia, como un compadre que vive en el pueblo, que hace guitarra también, y me doy cuenta que cuando más amor le pones a tu trabajo, el resto es una consecuencia también. Es muy importante. Hemos tenido a Julián Alcas, que ha sido el concertista, compositor de guitarra el más importante en su época. Ese binomio que formó Torres con Arcas, estamos hablando en los albores de la guitarra flamenca, fue muy importante porque el sonido que aportó Torres y la capacidad interpretativa y la capacidad de composición de Arcas fue importantísimo. Y bueno, y lo mismo los guitarristas. Yo creo que el paisano Tomatito, aparte de su técnica y de lo que sabe y lo que ha ido aprendiendo, que también es capaz de hacer cosas de fusión, de tango de Piazzolla y bolero, ya sabes. Pues lo que yo he visto en mi casa, de las composiciones de mi padre es una persona a la que le gusta mucho la música, le encanta la guitarra, le gusta mucho la guitarra. Y bueno, lo mismo está un poquillo feo decirlo, ¿no? Pero estamos muy influenciados por la guitarra de Tomatito, pero mi padre también le ha aportado al maestro de su propia creación, ¿no? Pero mi padre se ha inspirado también mucho en él, ¿no? Luego, por la parte de Josele, que en paz descanse, su hijo, niño Josele, esta parte de los Heredia, sin olvidarnos de un grandioso guitarrista que fue el que enseñó tantísima gente como fue el maestro Mate. El maestro Mate fue el que enseñó a Pedro Alfunde, enseñó a muchísima gente a tocar la guitarra. Ahí tengo a mi hijo que está muy bien, está Gabri, está la gente de pescadería, el José, el Bellido, el Edu el socio. Bueno, no quiero olvidarme a nadie de los ese porque sería muy complicado. Estaba el niño de la Manola, mi compañero del conservatorio, que es una máquina absoluto. Hoy en día se sigue haciendo los mismos conceptos, en 200 años después, 160 años después, se sigue haciendo lo mismo realmente. Es una raíz incontornable. Hay que pasar por Torres, hay que pasar por Almería. Pues realmente nosotras siempre hemos vivido el flamenco como algo tan natural como respirar, porque en casa siempre ha habido cante, toque, baile. Es muy difícil, cantar para baile es complicadillo, yo lo sé.
Sí, Almería ha sido, con su café cantante, ha sido receptora de todas las principales figuras del baile. Entonces los almerienses han podido ver a figuras como Trinidad, Cuenca, pero también ha generado su propia forma de entender el baile. Aquí en Almería el baile ha sido sobre todo colectivo, más folclórico, pero también ha habido una huella importante de la escuela bolera. De los maestros boleros, nosotros lo tenemos muy cercano por línea familiar, porque somos familia por parte de nuestra madre, de los maestros boleros, y entonces como que, claro, el recuerdo en nosotros está prácticamente a diario. Entonces la vida se hacía en la calle prácticamente. La gente que hacía sacaba su guitarra, sacaba su arte, cantábamos y bailábamos. Yo me acuerdo de la hora de comer, que era la hora de la comida, y había una juerga y decía bueno, que yo era pequeña, mi hermana, ¿y la María del Mar dónde está? ¿Dónde está? Allí hay una juerga. Allí tenían que ir a buscarme porque allí estaba yo. Y centrándonos en el baile, pues también podríamos decir que está en la cúspide ahora mismo, sí. Y sigue creciendo, ya que vive en los mejores tablaos y teatros del mundo entero. Pero yo como joven flamenca, pues podría poner algún inconveniente también. Por innovar, se están centrando más en la técnica, más en la ejecución, y se están olvidando de lo verdaderamente añejo y puro del flamenco. Que en verdad eso es lo que se trata, de expresar tu sentir más profundo bailando por soleá, o tu alegría más pura por bulería. Sobre todo el flamenco en Almería, la mujer tiene un papel fundamental. Sobre esta base, bueno, pues tenemos una figura internacional que es Carmen Dauset, una almeriense que se va pronto a Málaga, y Carmen Dauset ha sido una diva, un icono de lo español, del baile, baile bolero, baile flamenco en Estados Unidos. Vamos, una referencia obligada de cómo se entendía la cultura española en Estados Unidos a final del siglo XIX. Que una almeriense fuera la primer mujer grabada en una peli de cine mudo bailando, o sea, es que me parece brutal, o sea, me parece que las mujeres del mundo debemos sentirnos orgullosas, pero las mujeres almerienses debemos de llevar ese tipo de cosas por bandera, y es una pena auténtica que estas cosas no se sepan. Pero siempre ha habido mujeres valientes que han luchado y han tenido un papel muy importante. Y hoy en día, pues, lo tenemos más fácil, la verdad. Lo tenemos más fácil porque, bueno, en el tema baile hay una cantera de gente joven impresionante, de mujeres guapísimas, súper preparadísimas, que vienen pegando fuerte, y en el cante igualmente, maravillas de mujeres y súper profesionales, lo cual, pues, vamos, me parece fenomenal. El flamenco es yo creo, un arte clásico, tiene una base, una referencia, una raíz, y sobre esta base, pues, es un arte de la vida, es una forma de vida, y es una esponja, va recogiendo por donde va y con quién va, recoge influencia, la integra y la transforma. Por eso es un arte, si no sería algo folclórico, algo de museo, y se hubiera quedado petrificado. Y por eso el flamenco es una especie de superviviente. Bueno, yo también soy muy aficionado, sobre todo al jazz. El jazz y el flamenco son mis dos músicas. Ya Camarón sacó La leyenda del tiempo, como una forma de romper con el clasicismo del flamenco y buscar nuevas formas y de hacer otros ritmos y otras cosas para atraer al público. Pero yo que vi y lo llevé fue a Ketama, y ese fue el primero que se mezcló con músicos africanos, también la salsa y el flamenco, y los Ketama pues, fueron los primeros, digamos, que hicieron más atracción porque la gente joven se acercara al flamenco. O sea, gracias a ellos, la mezcla, la fusión con estas músicas, eso que yo sepa. De lo más bonito que ha podido pasar en estas últimas décadas, que se grabasen todos estos CDs de mestizaje, ¿no?
yo qué sé, que el maestro Paco de Lucía, con John McLaughlin, Diego El Cigala, sus Lágrimas Negras, ¿no? Los tangos argentinos, ahora saca un disco cantando a México. El flamenco se enriquece siempre y cuando se haga con música con alma. Es un medio de expresión, así que realmente está bien. Yo personalmente hay fusión que no me gusta personalmente, pero hay otra fusión como estoy escuchando mucho Anushka Chanka, la hija de Ravi Shankar, que hace muchísimo fusión flamenco. Y en la música india hay palos que son muy parecidos a la bulería, hay palos de 12 tiempos, hay tango, y para mí es la fusión que más me llega al corazón, realmente es precioso, precioso. Y es cierto que se está viendo una evolución en el flamenco enorme en cuanto a sonoridades, y lo que más bonito me parece es que cada vez llega a más gente y sobre todo cada vez llega a un público más joven. Pues hay muchos jóvenes aficionados al flamenco, muchos, más de lo que nos imaginamos. Otros tantos, naturalmente, siempre más, porque el cante es un cante de minoría, lo va a seguir siendo toda la vida, gracias a Dios. Y hay muchos jóvenes, mi misma nieta con 14 años no para de escuchar, está bailando y está cantando, esto es espectacular, dice que es lo que mejor que le ha podido suceder a ella, arrimarse al flamenco. Y hay muchos jóvenes, no solamente en Almería, sino en toda España. Yo creo que ha pasado a algo nuevo, ¿vale? Lo de antes también está bonito, pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, está Bisbal, ¿no? Y la gente que a lo mejor era joven en el tiempo de David Bisbal ha crecido y ha crecido con él. Y esa gente se acostumbra a ese estilo de música. La música flamenca es que es importantísima y claro, llega a la gente, no sabe cómo, de qué, y aflamencan las cosas. Porque la música es espectacular, ¿qué voy a decir yo? Es que es la mejor música para mí que existe, sin lugar a dudas. Pues en la actualidad está claro que el flamenco tiene un tremendo auge. Lo podemos ver los cantantes de reggaetón o de trap que están flamencando su música y manteniéndola en tendencia, cosa que el público le está gustando mucho. Hay que meterse al urbano. Yo me encanta el flamenco, yo de hecho canto flamenco, cantaba desde crío, con la guitarra en los parques, con los amigos, ¿no? Que te diviertes. Pero al final dices tú, me tengo que meter en lo urbano, que el urbano, el reggaetón o algo que sea similar a eso. Lo que hace Rosalía es interesante, lo mismo que el paisano Rafa que además es vecino. Pues mezclan, yo qué sé, reggaetón o salsa. Por los puristas está muy mal vista, la protestan y no, bueno, pero a mí me parece que todo lo que sea avanzar para adelante y acercar esa música a la gente joven, pues bueno. Yo creo que efectivamente el flamenco cada día crece y cada día se enriquece gracias a esta explosión que tenemos musical y con tantísimos artistas de todos los ámbitos de la música nuevos. El flamenco es música con alma. Si algo me ha enseñado este viaje por nuestra tierra, por sus minas, sus valles, sus pueblos y sus rincones, es que el flamenco es tan de Almería como su Alcazaba, su mar o el propio barrio de Pescadería. Que su historia está incompleta si no hablamos de sus cafés cantantes, de Pedro el Morato y de esos mineros que a la puerta de la mina se preguntaban ¿es taranto? Del taranto, del que tanto hablaba Carmen de Burgos en sus cuentos, y de que Carmencita Dauset fue la primera mujer en el mundo en ser firmada bailando. De la importancia de sus peñas, de sus bailadoras, cantaores y divulgadores, y de que la fusión del flamenco, siempre que se haga con alma, es bien recibida. Que somos la cuna de la guitarra gracias a las manos del maestro Antonio de Torres, que la creó hace 200 años y que pocos se han atrevido a modificar. Y que si quieres amar el flamenco, tienes que pasar por Almería. ¡Ay, Andalucía! Ay, donde yo me miro tanto.
espejo de Andalucía. Con emoción yo te canto. Ay, bella tierra de